En el año 2014, 8 instituciones se pusieron de acuerdo y crearon un consenso sobre cómo evaluar y cómo fundamentalmente referirse a las dilataciones del tracto urinario tanto en la vida prenatal como en la postnatal. El tema surge porque si bien en casi todos los casos las dilataciones de las vías urinarias es un proceso fisiológico que no tiene relevancia clínica, en algunos casos no lo es así. Entonces hay que tratar de detectar esta patología antes de que se presenten las complicaciones como pueden ser disfunción renal, litiasis, infección urinaria del recién nacido. Para eso se categorizaron los diámetros anteroposteriores de la pelvis y se consideraron como normales en el segundo trimestre cuando medían menos de 4 milímetros, esto es hasta la semana 27 inclusive, y a partir del tercer trimestre cuando medían menos de 7 milímetros, o sea desde la semana 28. Entonces se consideró dilatación del tracto urinario en el segundo trimestre leve cuando mide entre 4 y menos de 7 milímetros, moderada de 7 a menos de 10 milímetros y a partir de los 10 milímetros severa. Estos puntos de corte en el tercer trimestre se llevan una leve a 7 a menos 9 milímetros, entre 9 milímetros y menos de 15 milímetros es moderada y severa cuando mide igual o mayor de 15 milímetros. Lo que se ha visto es que en la evolución de estas dilataciones, las que tienen un diámetro de hasta 8 milímetros independientemente del momento en el cual se midan ni a qué categoría correspondan, el 80% se resuelven espontáneamente. Ahora bien, cuando miden 9 milímetros o más, solamente el 15% se resuelve espontáneamente. ¿Y cuál es la conducta? Bueno, cuando observamos una de estas entidades hay que hacer un scan. Cuando en el scan no se encuentra otra alteración asociada, ya sea estructural o funcional, el likelihood ratio, o sea, el cociente de probabilidad por el cual se multiplica, es de 1,5 para trisomía 21. O sea que, si bien tiene cierta injerencia sobre marcador de cromosomopatías del segundo trimestre, en forma aislada es solamente multiplicado por 1,5. Y hay que hacer un control ecográfico en el tercer trimestre para ver cómo evoluciona. La evaluación postnatal debe hacerse 2 días después del nacimiento por medio de ecografía, pero hay excepciones. Según estas, hay que hacerlo inmediatamente o a pocas horas del nacimiento, ya no 48 horas. En el caso de que se presente un oligohidramnio severo, que haya un diagnóstico prenatal de obstrucción uretral o que haya una afectación bilateral severa. En este caso ya no se pueden esperar 48 horas. Siempre hay que hacerlo en decúbito dorsal o ventral, pero respetando la misma posición. E independientemente del resultado, se debe repetir la ecografía entre 1 y 6 meses después. ¿Cuáles son los objetivos del consenso? Bueno, como se adelantó en parte, unificar la descripción de la dilatación del tracto urinario, así se puede aplicar tanto en los periodos prenatal como postnatal y estandarizar la evaluación con criterios ecográficos. O sea, que todos hablemos lo mismo, todos los que hacemos prenatal, todos los que hacen postnatal, nos entendamos, utilicemos la misma terminología. Pero cuidado que esto no es una norma. Esto se propuso este consenso que debe ser validado y será modificado o no, depende de los resultados de las investigaciones y de la experiencia clínica. O sea, el propósito último es que, como se dijo, todos nos pongamos de acuerdo sobre cómo referirnos para luego poder hacer, entre otras cosas, metaanálisis. Y esto solo aplica a las dilataciones del tracto urinario aisladas, no cuando tenemos un doble sistema, monorrenos, etc. El consenso presenta recomendaciones. En primer lugar, en cuanto a la terminología y criterios a evaluar, o sea, debería abandonarse el léxico clásico con el cual nos referimos a hidronefrosis, pielectasia, etc., y utilizar siempre dilatación del tracto urinario. Los parámetros a evaluar no son solamente el diámetro anteroposterior de la pelvis, el cual
se cuantifica en milímetros, como ya se ha visto. También, pero aunque en forma binaria, se evalúan la dilatación de los cálices, o sea, si está presente o no, cuál es el espesor del parénquima, que se califica como normal o anormal, igual que los siguientes ítems: aspecto del parénquima, uréter y vejiga. Un segundo punto de recomendaciones se refiere a los informes e interconsultas. O sea, informar de acuerdo al consenso, documentar con fotos todo lo que se informa y sugerir interconsulta con el urólogo pediatra o nefrólogo pediatra. En el sistema de clasificación antenatal hay que medir el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, pero con la columna posicionada en horas 6 y 12, o sea, dorso anterior o posterior. Se evalúa la dilatación de los cálices, el grosor del parénquima, aspecto del parénquima, dilatación ureteral y vejiga. También la presencia o ausencia de oligohidramnios. Aquí vemos el esquema propuesto, donde a la izquierda se presenta la clasificación como dilatación del tracto urinario A1, que es la de bajo riesgo, y a la derecha como dilatación del tracto urinario A2-3 de riesgo intermedio o alto, A de antenatal. Entonces, en el periodo prenatal se clasifican en bajo riesgo y riesgo aumentado, porque no se puede clasificar un riesgo intermedio. Lo que da en el postnatal la llave o la característica de riesgo intermedio es la diferenciación entre si la dilatación de los cálices es central o periférica, cosa que no siempre se puede constatar en la vida prenatal. Por lo tanto, a la izquierda y en verde estamos viendo en el segundo y en el tercer trimestre las dilataciones leves según los diámetros que ya conocemos. Y a la derecha las dilataciones intermedias o altas, riesgo aumentado, según también leves y aumentadas según los diámetros, como ya lo hemos visto, y también tenemos en cuenta todo lo que es los otros componentes, porque lo que debe quedar en claro aquí es que, independientemente de lo que sea la dilatación anteroposterior del diámetro que tenga, si nosotros encontramos que el parénquima es anormal, su apariencia es normal, los uréteres son normales, la vejiga es anormal o hay un oligohidramnios, entonces, independientemente de lo que midan, ya pasa a ser un A2-3, una dilatación del tracto urinario A2-3. Entonces, cuando solamente tenemos una dilatación del tracto urinario sin que se acompañe de todas estas otras ítems, es un A1 según los diámetros. Ahora, independientemente de los diámetros, pasa a ser un A2-3 si está presente alguna de las otras características. Recomienda el consenso un sistema de clasificación postnatal que básicamente es lo mismo, se mide el diámetro anteroposterior de la pelvis con las columnas ahora 6 o 12 y también se evalúa la dilatación de los cálices, grosor del parénquima, aspecto del parénquima, dilatación ureteral, vejiga y oligohidramnios. Entonces aquí sí pues los dividimos en riesgo bajo, intermedio y alto. Esto se hace 48 horas después y es un riesgo leve cuando la dilatación está entre los 10 y los 15 milímetros y hay una dilatación central de los cálices. Ahora bien, si mide más de 15 milímetros, es un riesgo intermedio que puede acompañarse de una dilatación de los cálices, pero una dilatación periférica y anomalías ureterales. Cuando mide más de 15 milímetros, pero además de que la dilatación sea periférica o que los uréteres sean normales, se acompaña también de al menos una de las otras características, como es un parénquima normal en cuanto a su apariencia o su grosor, o hay vejiga anormal, entonces esto es uno de alto riesgo. ¿Y cómo se maneja? Bueno, cuando tenemos una dilatación del tracto urinario A1, o sea, antenatal leve antes de las 32 semanas, hay que repetir después de las 32 semanas. Si se resolvió y terminan los controles. Si persiste o evolucionó una dilatación del tracto urinario A2-3, o sea, un riesgo intermedio alto, hay que hacer una evaluación postnatal.
En el caso de que tengamos una dilatación del tracto urinario antenatal 2-3, hay que repetirlo al cabo de las 4 o 6 semanas y ahí a partir de ese momento hay que repetir según criterio clínico, según la norma de la institución donde se esté trabajando. Aquí el consenso da amplias facultades a cada uno de quienes lo interpretan. Y por supuesto pedir una interconsulta con urología o nefrología pediátrica. Y en cuanto al pronóstico postnatal, según el consenso, es peor cuando hay un compromiso supravesical bilateral independientemente del sexo. Y es malo en los sexos de efecto masculinos que tienen en los fetos de sexo masculino que tienen una valva de uretra posterior. Aquí estamos viendo un ejemplo de una dilatación del tracto urinario de 5 milímetros en un lado y de 11 milímetros en el otro. Fíjense que es un tercer trimestre. Por lo tanto, en el tercer trimestre, a los 11 milímetros, ya no se trata de una leve. Lo mismo, pero un corte sagital de cada riñón. Y aquí tenemos la presencia de una dilatación ureteral. Cuando nosotros tenemos una dilatación ureteral, ya no nos importa cuál es la dilatación anteroposterior de la pelvis, porque en estos casos ya deja de ser, aunque sea poquita, sea mínima, sea de 3 milímetros, la dilatación de la pelvis, solo por tener la presencia de una dilatación del uréter, ya deja de ser de las leves, dilatación del tracto urinario A1, y pasa a ser intermedia o de riesgo aumentado o alta, que es dilatación del tracto urinario A2-3.